Soy Yara Brown de Empatía, Centro de Bienestar Emocional. Hoy hablaremos de cómo superar un trauma. Un trauma esencialmente es una vivencia que no se convirtió en experiencia. Vamos más despacio. Y quiero hacer una especie de analogía con la comida normal, ¿no? Bueno, la comida entra, se digiere, se asimila y se va, no sé, los médicos nos dirán, ¿no? A la sangre, a los músculos, a qué sé yo. Lo que no sirve, la cáscara, el bagazo, pues se va al excusado. Las experiencias emocionales es un poco lo mismo. Hay una vivencia y entonces tenemos dos opciones. La opción ideal es que se asimile y se convierte en conocimiento que terminamos llamando experiencia. La experiencia es información que se va al conjunto de información adaptativa. Entonces yo tengo una situación nueva, la que sea, y mi cerebro automáticamente toma la información adaptativa que necesita para resolver esta situación. Esa es la experiencia al final. Pero cuando no se puede asimilar o digerir, se queda como, se encapsula, digamos. Entonces se queda viva, pero se queda encapsulada. Y el cerebro, como un tema de sobrevivencia, manda esta información encapsulada al rincón de los trebejos. Y entonces la persona cree que ya lo olvidó y de alguna manera si uno le dice, ¿recuerdas que? Igual y no. Pero desde ahí sigue mandando información y respuestas constantemente. Perdón, la analogía es como cuando está uno indigesto y está uno como lanzando gases todo el tiempo. Pues es un poco el símil. Ese es el trauma. La pregunta es, ¿y qué hago con el trauma? Okay. La terapia que yo practico, en la cual estoy certificada, se llama EMDR, que es Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que es algo así como desensibilización y reprocesamiento de la información mediante los movimientos oculares. ¿Qué es lo que pasa? Los movimientos durante el dormir hay una fase que se llama fase MOR, de movimientos oculares rápidos, o REM, Rapid Eye Movement, lo mismo, que es cuando soñamos. Los movimientos oculares lo que hacen es estimular los dos hemisferios de manera alterna. Entonces, cuando los ojos están acá, se estimula este hemisferio y cuando están acá, se estimula este hemisferio. De tal manera que los dos hemisferios están estimulándose de manera alterna. Lo que los teóricos han hipotetizado es que esta alternancia en la estimulación de los dos hemisferios es lo que permite digerir o asimilar la información afectiva del día. Digamos que es el sistema digestivo de las emociones. Cuando la emoción no se puede digerir es cuando se encapsula, se convierte en trauma y se guarda. ¿Qué es lo que hace MDR? Retoma el trauma, le dice a la persona, a ver, recuerda la escena traumática, hay toda una técnica, todo un protocolo para hacer eso, y entonces se hace la estimulación bilateral. La estimulación bilateral puede ser visual, es decir, yo tengo aquí a mi paciente y le hago, bueno, acá pues, ¿no? Pero le hago así, le pido que siga mis dedos con los ojos, entonces está el paciente viendo de un lado al otro. Puede ser táctil o puede ser auditiva, ¿no? Bueno, esa es otra posibilidad. Va. El EMDR, por eso es que es una psicoterapia, psico en el sentido que va dirigida a la psique, neurobiológica. Es una terapia sumamente eficiente. Y para platicarte de la eficiencia, quisiera platicarte también un poco de los diferentes tipos de traumas. Por ejemplo, un trauma agudo es un trauma como el que vivimos en el temblor hace
casi 3 años, que es un trauma, es una situación y no han pasado máximo 3 meses entre el evento y la terapia. ¿Por qué? ¿Por qué 3 meses? Porque es lo que se tarda el cerebro en digerir el evento. Una terapia para un estrés agudo generalmente son unas 3 a 5 sesiones máximo. Yo me he tenido pacientes que con una sesión ha sido suficiente en estrés agudo. ¿Cuáles ejemplos de estrés agudo? El temblor, un accidente, una amputación, un secuestro, te aviso que nos vamos a divorciar, así como, ¿cómo que nos vamos a divorciar? Cosas de ese tipo. Estrés continuado es otro tipo de estrés en el sentido de que no hay tiempo para recuperarse. Violencia en casa, violencia familiar, que es continuada, donde o hay golpes o yo sé que va a haber golpes, es una forma de estrés continuado, continuo o continuado. El evento del COVID con tantos meses, con estrés, con trabajo, no trabajo, que si la economía, que si los hijos, que si no sé qué, también es estrés continuado. La migración es un estrés continuado. En ese caso, en casos de estrés continuado, generalmente entre 5 a 10 sesiones, la persona, el cerebro puede digerir el proceso y seguir viviendo lo que tenga que vivir. Bueno, la persona puede vivir lo que tenga que vivir, pues, ¿no? Otro tipo de estrés es el estrés de un solo evento, pero ahí sí, digamos, cuando ya pasaron más de 3 meses. Pues si no han pasado más de 3 meses es estrés agudo. Si ya pasaron más de 3 meses es un solo evento. Nuevamente, un divorcio, una amputación, un secuestro, cosas de ese tipo. La pérdida de un bebé, tal vez, la pérdida de un ser querido. En estos casos, entre 4 y 10 sesiones es suficiente para que el cerebro pueda procesar el evento y la persona pueda seguir su vida normalmente. Otro tipo de estrés es el derivado de problemas de infancia. Estamos hablando de violencia intrafamiliar cuando uno era chico, de negligencia, de maltrato directamente, temas de ese tipo cuando ocurrieron en nuestra infancia y nos siguen afectando hasta el momento. Ese protocolo o ese tipo de intervención sí suele ser más larga. Estamos hablando de 1, 2, 3 años, tal vez algo más en casos muy graves. Y cuando hablo muy graves estoy hablando de disociación y cosas de ese tipo. Ahora, tú te estarás preguntando, si el trauma se fue al rincón de los trebejos y ya no lo recuerdo, ¿cómo sé que tengo un trauma? Porque me parecería como que no tiene sentido. Y bueno, tendrás razón. Lo que yo he encontrado es que cuando una persona tiene una respuesta más intensa de lo que amerita el evento que desató la respuesta, generalmente quien está respondiendo, digamos, es el trauma. Si se pudiera frasear así, digamos que el evento activó el trauma y la respuesta tiene más que ver con el trauma que está archivado que con el evento propiamente dicho. Por eso es que la respuesta, aunque sea correcta en el modo, es mucho más intensa de lo que amerita el evento. EMDR, como te digo, es una terapia muy eficiente, por eso es muy recomendable. Yo me formé como psicoanalista, estudié también psicodrama,
y finalmente estoy certificada en EMDR, y de los dos lados del escritorio, vamos a plantearlo así, es hoy por hoy la terapia que me parece más eficiente y con mejores resultados a largo plazo. Cerrando, hay diferentes tipos de estrés: agudo, continuo, un solo evento, infancia. Todos ellos generan estrés postraumático. EMDR está diseñado para atender estrés postraumático. Si detectas que tienes algún estrés postraumático que te está metiendo ruido, o si simplemente dices, quiero ser mejor persona y de repente hay cosas con las que no sé qué me está pasando, búscanos, aquí estamos. En la caja de descripción te dejo los datos de contacto. Tenemos teléfono, tenemos YouTube, en Twitter estoy como Yara Brom, en Facebook estoy como Empatía, Centro de Bienestar Emocional. Y una novedad, si quieres atención física, estamos en Ciudad de México, en Narvarte, pero estamos abriendo la modalidad de atención a distancia, vía internet. Entonces puedes estar en otra ciudad, en otro país. Llama, escribe, nos ponemos de acuerdo. Listo, gracias, bye.